Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos una vez más en Sabiduría para el Corazón. Continuamos nuestro estudio sobre los libros de Reyes y Crónicas, de los escritos del profeta Jeremías y de Esdras el escriba. Nuestro estudio de hoy se centra en la vida de dos hombres, dos reyes ricos y poderosos quienes perdieron por completo el contacto con la gente y, lo más importante, perdieron el contacto con Dios. En 1928, en un hotel de Chicago, Illinois, 8 de los más poderosos magnates millonarios del mundo se reunieron para una junta. Estos 8, con sus combinaciones de riqueza y bienes, controlaban más dinero que el Tesoro de los Estados Unidos. En el grupo encontramos hombres tales como Charles Schwab, presidente de una compañía de acero; Richard Whitney, presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York; Arthur Corton, un especulador de trigo millonario; Albert Fall, miembro del gabinete presidencial; Jesse Livermore, el oso más grande de Wall Street de su generación; Leon Fraser, presidente del Banco Internacional de Inversiones; Ivan Kruger, cabeza del monopolio más grande del mundo. Este era un grupo de gente bastante importante. Los diarios y revistas proclamaban sus logros y los levantaban ante la juventud como un ejemplo de vida digno de ser vivida. 25 años después, Charles Schwab murió en la miseria. Richard Whitney pasó el resto de su vida pagando una sentencia en la prisión Sing Sing. Arthur Colton murió en la bancarrota. Albert Fall fue perdonado de una prisión federal de manera que pudiese morir en su casa. Jesse Livermore se quitó su vida. Leon Fraser se suicidó. Ivan Kruger también se quitó su vida. Todos estos hombres habían aprendido cómo hacer dinero, pero ninguno de ellos había aprendido a cómo vivir. Estamos a punto de profundizar en la vida de dos hombres. Ellos son Salomón y su hijo Roboam. Estos dos hombres tenían todo menos la vida que vale la pena vivir. Mientras estudiaba la vida de estos dos hombres, 4 palabras vinieron a mi mente: desafío, consecuencia, abundancia y egoísmo. Estas son 4 palabras que, sin la invasión del control del Espíritu Santo, pueden caracterizar fácilmente cada una de nuestras vidas. Veamos desafío. Quisiera regresar por un momento a la mitad de la vida en la biografía de Salomón. Hubo varios hechos que revelaron la erosión espiritual y la erosión en su carácter que estaba tomando lugar en su vida, hechos que enviaban señales de advertencia a las personas que los rodeaban, señales que nunca verían ni escucharían. Tal vez recuerdes de nuestros estudios previos que Salomón se había tornado irresponsable. Se negó a escuchar los consejos, se negó a hacer caso a sus propios escritos. Déjame exponer uno de estos hechos reveladores. Fue algo que debería haber sido una simple transacción de negocios, pero no lo fue. Busquemos en Primera de Reyes, capítulo 9. Mientras lo buscas, quiero destacar que mientras el contexto de este intercambio ha cambiado con los siglos, es un hecho que puede seguir ocurriendo hoy en día. Déjame presentarte la escena. Hiram, el rey de Tiro, había sido un amigo cercano de David. Gracias a esa amistad, Hiram honró y ayudó a Salomón proveyendo trabajo y materiales para la construcción del templo de Dios y para el palacio de Salomón. Luego de 20 años de trabajo de construcción consignada y de la provisión de los materiales, el trabajo en el templo y en la propia casa de Salomón se habían terminado. Leamos desde el versículo 10 al 13 de Primera de Reyes capítulo 9. Dice así la palabra de Dios: Aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las 2 casas, la casa de Jehová y la casa real, para las cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuanto oro quiso, que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en la tierra de Galilea. Y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, y no le gustaron. Y dijo: ¿Qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre la tierra de Kabul, nombre que tiene hasta hoy. Kabul es la palabra hebrea para sin valor.
Salomón le había dado a Hiram 20 ciudades galileas crecidas en exceso. No tenían valor para Hiram, y Salomón lo sabía. ¿Ves lo que sucedió? Salomón tenía la oportunidad para expresar gratitud por los 20 años de servicio leal, pero él desairó a Hiram. En la jerga de negocios, Salomón se lo sacó de encima. Ahora bien, eso es como el credo del comercio de hoy en día, ¿no es así? Es la actitud de obtiene todo lo que puedas, por lo menos que puedas, y si puedes, elimina a alguien del negocio o desvalíjalo. Si representas mal a tu compañía o exageras un poco el producto y lo logras legalmente, eres el inteligente, eres el hombre de negocio, astuto o la mujer del año. La conversación alrededor de la mesa del rey era esta: Salomón, escuché que le diste algo a Hiram por los 20 años de lealtad. ¿Qué le diste al viejo Hiram por todo lo que ha hecho por ti? ¿Quién? ¿Hiram? Oh, le cedí algunas ciudades reales sin valor. De todas formas, ¿a quién le importa el pequeño Hiram? ¿Por qué debería hacer algo especial por él? Salomón negó la responsabilidad personal hacia un fiel socio. Desafió implícitamente el derecho de Hiram a una paga honesta. De hecho, es interesante que de acuerdo al versículo 14, Hiram le dio a Salomón oro a cambio. En otras palabras, Hiram no le permitiría a Salomón considerar las ciudades como un regalo. ¿Sabes qué más era lo que estaba ocurriendo? Alguien estaba observando. Alguien estaba aprendiendo a cómo tratar a las personas. Ese alguien era un príncipe de 20 años llamado Roboam. Y él crecerá y tomará el ejemplo de su padre de abusar de la gente fiel, hasta un punto que nunca antes has visto a un estratega injurioso alcanzar. Discutiremos sobre Roboam en un momento, pero continuemos con nuestra exposición sobre Salomón, quien al final desafió a Dios. Leamos Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4. Dice así: Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Y se pone peor. Continuemos con los versículos 5 y 6. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Me gusta la manera en que lo presentó un autor. Él explicó la postura desafiante de Salomón en la forma de 5 actitudes que se constituyen una sobre la otra. Vamos a ver 5 actitudes de la postura desafiante de Salomón. Lo quiero a mi manera. La primera actitud simplemente dice: lo quiero a mi manera. Esta persona no está interesada en tu manera, ni siquiera en la manera de Dios. Tiene que ser a su manera. La segunda actitud dice: y no desistiré hasta que se haga a mi manera. No desistiré hasta que se haga a mi manera. Esta persona dice: lo quiero a mi manera y lo quiero cuando yo lo quiera. Y no desistiré hasta que se haga a mi manera. La tercera actitud que se construye sobre las 2 primeras es: no me importa a quién lastime. En otras palabras, no me importa si hacerlo a mi manera implica lastimar a mi marido, a mi esposa, a mis compañeros, mis padres, mis hijos, al grupo o a la comisión, a la iglesia, a la compañía. No me interesa, lo voy a hacer a mi manera. Estas son las personas que arañarán su camino hacia la cima y detrás de ellos dejarán tendidos los cuerpos magullados y heridos de la gente que se interpuso en sus caminos. Dicho sea de paso, estamos alcanzando el punto más peligroso de este escalón a nivel de desafío. Cuando una persona que es egoísta, y todos nosotros lo somos, llega hasta el punto donde ya no le importa a quién lastime, se ha vuelto irresponsable. Salomón debió haber dicho en su corazón: no me importa si destruyo años de amistad con Hiram. De todos modos, ¿quién es él?
hay otro escalón que sigue de una forma bastante natural. Me niego a escuchar los consejos. Estamos repasando algunas actitudes de la postura desafiante de Salomón. Decíamos, la primera era, lo quiero a mi manera. La segunda, no desistiré hasta que se haga a mi manera. La tercera, no me importa a quién lastime. Y ahora vamos a ver, me niego a escuchar los consejos. La cuarta actitud dice, me niego a escuchar los consejos. El mismo Salomón había escrito en Proverbios capítulo 11, versículo 14, hay seguridad en la multitud de consejeros. Desde que eso es cierto, lo opuesto también lo es. Hay peligro en la falta de consejeros. Estás en peligro cuando dices, sí, sé lo que Dios dice, lo que aconseja su palabra, sé lo que están diciendo mis amigos cristianos, ¿y qué? Yo no los escucho. Eso nos lleva al escalón final. No me preocupan las consecuencias. La actitud final es, no me preocupan las consecuencias. En otras palabras, no me interesa lo que pase, de todas maneras, voy a hacer lo que quiera. ¿Sabes cuál será el resultado? Ser desafiante siempre lleva a la miseria personal. ¿Escuchaste bien? Ser desafiante siempre lleva a la miseria personal. Muéstrame a un hombre o una mujer desafiante, a un estudiante o adolescente y te mostraré una persona infeliz, ya sea que lo admitan o no. Salomón también escribió en Proverbios capítulo 13, versículo 15, el camino de los transgresores es duro. ¡Qué tremendo! Ser desafiante siempre te va a llevar a la miseria personal. Tenlo muy, pero muy presente. ¿Sabes qué? Llevaré este punto más lejos y diré que el desafío personal también lleva a la disciplina divina. El principio es este: una actitud desafiante en la vida de un creyente no será ignorada por Dios. ¿Escuchaste bien? Una actitud desafiante en la vida de un creyente no será ignorada por Dios. Ahora, déjame darte la prueba de este principio, mostrándote cómo Dios lidió con Salomón. Mira en el capítulo 11 de Primera de Reyes, versículo 9a. Anota en tu mente y en tu corazón este pasado por alto ignorado aspecto de Dios sobre cómo lidia con los suyos. Dice la Biblia, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. Para simplificarlo, Dios se enojó y dejó que su enojo se notara. Fíjate en la elección de palabras de Dios en los versículos que siguen. Dios le dice a Salomón que le arrancará el reino de sus manos. La palabra quitar aparece 3 veces en los versículos, mientras Dios le dice a Salomón que su hijo Roboam nunca reinará sobre un reino unido. En los versículos 11, 12 y 13, Dios está diciendo, Salomón, voy a arrancar, literalmente quitar el reino lejos de ti. Qué palabras fuertes y de enojo. Sin embargo, Dios no se frena con el enojo. No solamente Dios se enojó, sino que Dios también designó adversarios. Dios designó adversarios. El castigo y la disciplina hacia la actitud desafiante de Salomón vino de la forma de 2 hombres, llamados Hadad y Rezón. Observa el versículo 14a. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita. Salta al versículo 23a. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada. Continúa con el versículo 24a. Había juntado gente contra él y se había hecho capitán de una compañía. Esta banda saqueadora son literalmente hombres que matan. Hombres que matan. Ahora bien, ¿por cuánto tiempo le robaron a Salomón la paz y la tranquilidad? Observa el versículo 25a. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con el de Hadad. Cuando un hijo de Dios peca contra Dios, Dios sigue amando a ese hijo y le seguirá perdonando ese agravio y restaurará la comunión con ese hijo, pero, mientras tanto, un Dios celoso y santo estará sumamente enojado. Lee nuevamente el versículo 9a. Y se enojó Jehová contra Salomón. Luego, imagínate,
Dios llamó a estos dos paganos en la oscuridad para fastidiar y atormentar a Salomón hasta que se arrepintiese. El problema es que Salomón nunca lo hizo. Qué tremendo. Estamos viendo la decadencia de un hombre como Salomón. Y esto va a influenciar también en su propio hijo Roboam. Y aquí hemos visto cómo las actitudes desafiantes de Salomón, el decir, lo quiero a mi manera, al decir, no desistiré hasta que se haga a mi manera, al decir, no me importa a quién lastime, también decía, me niego a escuchar los consejos, qué tremendo. Por último, la actitud era, no me preocupan las consecuencias. Esto lleva a que Dios se enoje, y Dios va a designar adversarios por el resto de la vida de Salomón, esperando que Salomón se arrepintiese, pero lamentablemente no se produjo. ¿Cómo es tu vida? Quiero preguntarte en este momento, ¿cómo es tu vida? ¿Estás teniendo la misma actitud desafiante que tenía Salomón? ¿Haciendo las cosas a tu manera y no te importa a quién lastimes, con tal de lograr lo que querés lograr? ¡Qué tremendo! Dios te sigue amando. Dios te seguirá perdonando y restaurando en esa comunión. Pero Dios, recuerda, es un Dios celoso y santo, y estará sumamente enojado, y va a querer que te arrepientas de tu pecado y vuelvas al Señor. ¿No te gustaría orar en este momento? ¿No te gustaría terminar este tiempo de estudio de la palabra de Dios orando al Señor y diciéndole, Señor, estoy teniendo esta actitud desafiante delante de ti, te pido perdón. He dañado a muchas personas, aún familiares, amigos, esposos, esposas. He desafiado a tantas personas, he dañado a tantos otros. Señor, te pido que me perdones, que me des el perdón de los pecados, que me restaures el gozo de la salvación y por sobre todas las cosas, que restaures mi comunión contigo. Ora al Señor en este momento. No dejes pasar la oportunidad. Si Dios habló a tu corazón a través de estos pasajes, ora en este momento. Dios está allí esperando que tú vuelvas a Él. Que Dios te bendiga. Amén.